En esta inmersión, nos adentramos en un caso que conmocionó a la comunidad de Warwick, Rhode Island. El caso de Craig Price, un asesino en serie que cometió sus crímenes siendo adolescente. Lo que te lo hace tan interesante es la controversia que rodea su condena. Exacto. Y el encarcelamiento, Porque Price fue juzgado como menor a pesar de la gravedad de sus crímenes. lo que provocó un gran debate público. Y reformas legales, por supuesto. Nuestra fuente principal es la Wikipedia en español sobre Price. ¿Qué nos dice este caso sobre el sistema de justicia juvenil? Bueno, lo que realmente impacta de este caso es la edad de Price al cometer su primer asesinato. ¿30 años? No, tan solo tenía 13 años. Oh, sí, es difícil de procesar. En 1987. Rebecca Spencer, de 27 años, fue brutalmente asesinada en su propia casa. A pocas casas de donde vivía el propio Price. ¿Qué sabemos sobre este primer crimen? Price entró en la casa de Spencer, tomó un cuchillo de la cocina y la apuñaló 58 veces. La proximidad de sus hogares añade un elemento aún más perturbador a este caso. 2 años después, Price cometió otro crimen atroz. Con 15 años. Esta vez contra Joan Heaton, de 39 años. Y sus 2 hijas. Jennifer, de 10, y Melissa, de 8. Exacto. Este segundo ataque fue aún más brutal. ¿Qué detalles se conocen sobre este terrible suceso? Bajo los efectos de la marihuana y el LSD, Price apuñaló a Joan 57 veces, a Jennifer 62 veces. Dios mío. Y a Melissa, después de aplastarle el cráneo, la apuñaló 30 veces. Los informes incluso mencionan que los mangos de los cuchillos se rompieron debido a la fuerza de los ataques. Es escalofriante. Y poco después, Price confesó. ¿Bajo qué circunstancias se produjo esta confesión? Efectivamente, la confesión de Price se produjo mientras estaba bajo los efectos de las drogas. Ya. Un mes antes de cumplir 16 años, fue arrestado. Ya. Y aquí es donde la controversia legal comienza a tomar forma. Porque a pesar de la brutalidad de los crímenes, al ser menor de edad en el momento de los hechos fue juzgado como tal. ¿Qué implicaciones tuvo esto en su sentencia? Ser juzgado como menor implicaba que su condena sería limitada y que sus antecedentes serían sellados al cumplir los 21 años. Esto generó una gran indignación pública, ya que muchos temían que Price pudiera quedar en libertad a una edad temprana sin que sus crímenes quedaran registrados. Es comprensible la indignación y el miedo de la comunidad ante esa posibilidad. ¿Hubo alguna respuesta por parte de las autoridades ante esta situación? Sí, la respuesta fue contundente. La indignación pública llevó a la formación del grupo Ciudadanos en contra de la liberación de Craig Price, Increíble. que presionó para que Price permaneciera en prisión. Es decir, la presión social fue determinante para que se tomaran medidas en este caso. Exacto. Y no solo eso, el caso de Price también tuvo un impacto significativo en la legislación estatal. ¿En qué sentido? ¿Qué cambios legales se produjeron? Se modificó la ley para permitir que los menores fueran juzgados como adultos por delitos graves. Sin embargo, este cambio legal no se pudo aplicar de forma retroactiva a Price. Claro, porque la ley no puede aplicarse a delitos cometidos antes de su entrada en vigor. Correcto. Es un dilema legal complejo, ¿verdad? Sin duda, la ley busca adaptarse a las necesidades de la sociedad, pero al mismo tiempo debe respetar los principios de justicia y legalidad. El caso de Price puso de manifiesto esta tensión. Y a pesar de que la ley no podía aplicarse retroactivamente, la posibilidad de que Price quedara en libertad seguía latente. Así es. A pesar de la nueva legislación, la sentencia original de Price se mantuvo y la posibilidad de su liberación seguía siendo una preocupación para la comunidad. Es una situación que genera muchas preguntas, sobre todo en relación a la posibilidad de rehabilitación. ¿Qué evaluaciones se hicieron sobre el estado psicológico de Price? Psicólogos del estado evaluaron a Price y concluyeron que era un mal candidato para la rehabilitación. Vaya. Este diagnóstico agravó aún más la preocupación de la comunidad ante la perspectiva de su liberación. Y lamentablemente, el comportamiento de Price en prisión no hizo más que confirmar esos temores. Efectivamente, su historial en prisión es un reflejo de la violencia que lo caracterizó desde una edad tan temprana. Price acumuló una serie de cargos durante su encarcelamiento, ¿Cómo cuáles? desde desacato por negarse a una evaluación psicológica, Ajá. hasta extorsión por amenazar a un oficial de la prisión. ¿Y qué hay de las agresiones? Mostró Price un comportamiento violento con otros reclusos durante su estancia en prisión. Sí, las agresiones fueron una constante en su historial penitenciario. Incluso llegó a violar la libertad condicional debido a peleas. Price parecía incapaz de controlar su ira y su comportamiento agresivo, lo que reforzaba la idea de que representaba un peligro para la sociedad. Su historial dentro de la cárcel es realmente preocupante. Ante un panorama tan sombrío es inevitable preguntarse, ¿qué llevó a un adolescente a cometer actos tan atroces? ¿Pudo haber influido algo en su comportamiento además de las drogas que mencionamos antes? Esa es una pregunta que muchos se han hecho.
y que probablemente nunca tenga una respuesta definitiva. El propio Price argumentó que la exposición al racismo durante su infancia contribuyó a sus tendencias violentas. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esa experiencia? Price relató un incidente en el que, siendo niño, un grupo de adultos blancos le gritó insultos racistas e intentó atropellarlo con su coche. Según él, ese fue el momento en que por primera vez deseó la muerte de alguien. Es una experiencia terrible. Sin embargo, ¿hasta qué punto puede considerarse un factor determinante en su comportamiento posterior? Es un tema complejo. Si bien no podemos justificar sus actos, la exposición a la violencia y el racismo a una edad temprana pueden tener un impacto profundo en el desarrollo psicológico de una persona. Claro, no podemos ignorar el contexto social y las experiencias personales que pueden influir en la conducta de un individuo. Exacto. Es importante tener en cuenta todos los factores, aunque no lleguemos a una conclusión definitiva sobre las causas de la violencia en este caso. Lo que sí sabemos es que las autoridades policiales reportaron que Price no mostró ningún remordimiento al confesar sus crímenes. Vaya. Esta falta de empatía, junto con la violencia que siguió manifestando en prisión, pintaba un panorama desalentador. Si no me equivoco, en un principio su liberación estaba prevista para mayo de 2020. ¿Qué ocurrió para que eso no sucediera? Tuvo lugar otro incidente violento en prisión, esta vez en Florida, donde había sido trasladado debido a su comportamiento problemático. En 2009, Price se vio envuelto en una pelea con otro recluso y terminó hiriendo a un oficial de la prisión con una cuchilla artesanal. Otro episodio de violencia que, por lo que parece, tuvo consecuencias para Price. Sí, este incidente lo llevó a otro traslado a un centro penitenciario diferente. Y lamentablemente la violencia no terminó ahí. En 2017, en la institución correccional de Suwane, en Florida, Price volvió a atacar, esta vez apuñalando a otro interno llamado Joshua Davis con un cuchillo casero. Parece que el patrón de violencia se repitió una y otra vez. ¿Qué repercusiones legales tuvo este último ataque? Este último ataque tuvo graves consecuencias para Price. En enero de 2019 fue condenado a 25 años adicionales por este delito, lo que aleja aún más la posibilidad de su liberación. La historia de Craig Price es un caso realmente complejo, lleno de preguntas difíciles y sin respuestas fáciles. Sin duda. Este caso nos obliga a confrontar las limitaciones del sistema judicial y la dificultad de rehabilitar a aquellos que cometen actos de extrema violencia a una edad tan temprana. Es una realidad que nos interpela como sociedad. Exacto. Y nos deja con una serie de preguntas inquietantes que resuenan mucho más allá de este caso en particular. ¿Cómo podemos prevenir la violencia extrema en jóvenes? ¿Es posible rehabilitar a aquellos que cometen crímenes tan atroces a tan temprana edad? ¿Cómo equilibramos la necesidad de proteger a la sociedad con la posibilidad de redención? Preguntas complejas que invitan a la reflexión y que requieren un análisis profundo. El caso de Craig Price nos confronta con la complejidad del sistema judicial y la dificultad de encontrar respuestas satisfactorias a preguntas que nos desafían como sociedad. Y nos deja con una última reflexión. ¿Hasta qué punto el entorno social, la exposición a la violencia y la falta de oportunidades pueden influir en el desarrollo de un comportamiento criminal? Recapitulemos este caso tan complejo. Empezamos hablando de cómo a los 13 años Craig Price asesinó a Rebecca Spencer. En su propia casa. Un acto brutal que lamentablemente fue solo el comienzo de una serie de crímenes aún más atroces. 2 años después. Price asesinó a Joan Heaton y a sus 2 hijas, Jennifer y Melissa. La brutalidad de estos crímenes conmocionó a la comunidad de Warwick. Y la controversia no tardó en llegar cuando, a pesar de la gravedad de los hechos, Price fue juzgado como menor de edad debido a su edad en el momento de los asesinatos. Exacto. Esa decisión judicial, aunque ajustada a la ley en ese momento, desató la indignación pública. Claro. La posibilidad de que un asesino múltiple quedara libre a los 21 años con su historial limpio era una idea aterradora para muchos. Y esa indignación, como bien decíamos, fue clave para impulsar cambios legales. Se modificó la ley para que los menores pudieran ser juzgados como adultos por delitos graves. Sin embargo, esta reforma no se pudo aplicar a Price de forma retroactiva. Es un ejemplo claro de cómo un caso particular puede tener un impacto real en la legislación y en la sociedad. El caso de Price puso de manifiesto la necesidad de adaptar el sistema judicial a la realidad de la delincuencia juvenil, especialmente en casos de extrema violencia. Pero más allá de las implicaciones legales, este caso también nos confronta con preguntas difíciles sobre la naturaleza humana.
¿Cómo es posible que un adolescente cometa actos tan violentos? ¿Qué lleva a alguien a ese punto de crueldad? Son preguntas que desafían nuestra comprensión del comportamiento humano. Es cierto que Price alegó haber sufrido racismo durante su infancia e incluso relató una experiencia traumática. Y sí. Sin embargo, es imposible saber hasta qué punto esos factores influyeron en sus acciones. Es verdad. Lo que sí sabemos es que Price no mostró remordimiento por sus crímenes y su comportamiento violento continuó dentro de la prisión con agresiones a otros reclusos e incluso a personal penitenciario. Eso nos lleva a otra pregunta crucial. ¿Es posible la rehabilitación en casos como este? ¿Puede un individuo que ha cometido crímenes tan atroces a una edad tan temprana cambiar y reintegrarse a la sociedad? Es un debate complejo que no tiene una respuesta fácil. El caso de Craig Price nos muestra las limitaciones del sistema judicial, pero también nos obliga a reflexionar sobre la posibilidad de redención, sobre equilibrio entre la justicia y la compasión. En última instancia, la historia de Craig Price es una tragedia en múltiples niveles. Las vidas que arrebató, el dolor de las familias, la conmoción de una comunidad entera y las preguntas que aún siguen sin respuesta. Un caso que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del comportamiento humano, la importancia de la justicia y la necesidad de encontrar respuestas a las preguntas más difíciles que nos plantea la sociedad. Y con esa reflexión damos por concluida esta inmersión en el caso de Craig Price.